Resulta por lo menos triste, después de tantos años de democracia, en los que España ha vivido un progreso económico y social de primera magnitud, con gobiernos de UCD, PSOE y PP, tener que afrontar temas como el presente. Y paralelamente agradecer al CEU por su coraje y serenidad, por dar cobijo a intelectuales e historiadores que no están o no estamos dispuestos a permitir que la historia de la primera mitad del siglo XX quede definida en modo irreversible por la política y los políticos. Como en una película del oeste se pretende explicar hoy desde el poder la guerra incivil de 1936, los buenos y los malos, los indios y los federales, y además aparentar que de este modo se descubre al ciudadano medio español atrocidades escondidas en fosas, cunetas y archivos, cuando precisamente sucede lo contrario, pues no ha existido un episodio o periodo de nuestra historia, pasada o reciente, que haya contado con tantos estudios dentro y fuera de España. Bastaría visitar la librería de cualquier Corte Inglés de provincia, por ejemplo, la de mi ciudad de Badajoz, no digo ya los de Madrid, para toparse con nuevas publicaciones o reediciones dedicadas exclusivamente a los años 1931-1939, sobre todo a los tres últimos. Sinceramente, resulta duro aceptar para algunos de los que esperábamos con tranquilidad la llegada de la democracia y puesta la mirada tranquila en mayores libertades, mientras vivíamos los primeros años 70 estudiando y haciendo deporte con la mayor tranquilidad, digo que sería o resulta sorprendente que estas personas seríamos considerados fascistas empedernidos pocos años después por no sumarnos al coro monótono y repetitivo del antifranquismo a ultranza, como si el futuro dependiese de adhesiones incondicionales, de las que muchos saben los que vivieron la guerra en las dos zonas, incluido por supuesto la mal llamada republicana. Mal llamada porque muchos españoles que habían votado a partidos de la larga tradición antimonárquica, como el radical de Lerroux, fueron también perseguidos, ultrajados y fusilados. Si de república se hubiera tratado, no se habría producido la revolución de Asturias, ni las aparentes ambigüedades de las democracias occidentales, Francia e Inglaterra, que ya han citado precedentemente, en relación con los dos bandos. Pues si por una parte la división azul ayudó a los alemanes y la relación entre Mussolini y Franco parecían buenas, muy bien sabía el primero de que el general español no tenía otra ideología que la de ser un nacionalista, poco amigo de afiliarse a internacionales que en un modo u otro habrían impuesto exigencias difíciles de pagar para quien no creía en ideologías ultrapirenaicas. Quizá fue Churchill el primero en comprender que los derroteros de la llamada Segunda República conducían a las de tipo soviético. Franco correspondió declarando su neutralidad en la guerra mantenida entre los franco-británicos y los italo-alemanes, además de apoyar, por lo menos de palabra, a los Estados Unidos en su lucha contra el imperio japonés, que si por una parte correspondían al carácter de sus orígenes regionales, siempre se dice un poco de broma esto de su galleguismo, de su introversión, por la otra ponen de manifiesto que el único enemigo declarado era la Tercera Internacional. Un último factor quisiera señalar, donde los historiadores no se han puesto de acuerdo ni se pondrán, por la misma realidad de los hechos, es decir, la dura represión simultánea iniciada en las dos zonas, ya en los primerísimos días de guerra. Se trata de recordar que
que si algunos militares estaban claramente complotando contra el gobierno que no gobernaba, era igualmente verdad, y los archivos moscovitas y tantas declaraciones de dirigentes frente populista demuestran que la población española no afín a los partidos del Frente Popular esperaban con miedo mal disimulado otra revolución de Asturias con éxito, esta vez favorables para los que perdieron la guerra. Lo dicho hasta ahora nos llevaría, como ha llevado a otros colegas, a preguntarnos qué hubiera pasado en España si el resultado hubiera sido adverso al que fue. Lo que sucedió lo sabemos. Durante los años 40, terrible. Pero aquella durísima dictadura del primer decenio y parte del segundo se fue poco a poco transformándose en un régimen que, con todas las reales limitaciones a la libertad, consiguió crear una clase media numerosa como nunca la había tenido la España en toda su historia. Esto no quiere decir ni mucho menos que se hubieran alcanzado los niveles de las democracias occidentales, pero es indudable que la España de los 60 y los 70 vivió una realidad económica y social muy superior a la de los países encarcelados en el telón de acero. Dejemos ahora hechos y reflexiones de carácter general y pongamos la mirada en el partido judicial de Llerena, provincia de Badajoz. Voy a contarles a ustedes pues, la historia prácticamente de mi familia, después de haber teorizado mucho sobre la guerra y después de haber escrito muchas cosas sobre la cultura del periodo. Creo que es el momento que me corresponde para hacerlo en este congreso y es para mí un deber moral y afectivo contarlo. Pues decíamos, pongamos la mirada en el partido judicial de Llerena de Badajoz para que puedan ustedes contar lo que ocurrió en aquella comarca y más concretamente en el pueblo de Granja de Torrehermosa, donde residían buena parte de la familia de mi padre, Antonio de Llera Henao. Hace muchos años que intento olvidarme de aquellos hechos criminales y espeluznantes, sin conseguirlo totalmente. Con ellos no quiero negar las atrocidades de la zona nacional. Pero como finalmente el CEU, bajo la dirección de su rector y en recuerdo de su antecesor, nos ha brindado la oportunidad de hablar de la otra memoria histórica, es decir, de las monstruosidades perpetradas en nombre de la libertad, defendida ahora por algunos colegas y sobre todo por los poderes fácticos, ha llegado la hora de exponerlos. Quizás con la sutil esperanza de rasgar en parte el maniqueísmo imperante, pues sinceramente me cuesta trabajo comprender que afirmaciones públicas y leyes del Estado hayan nacido con premeditación partidista. Prefiero creer que se haya llegado a tales extremos por falta de los conocimientos adecuados para dictaminar con la presunción de estar en posesión de la verdad, como si ella pudiese ser obtenida por órdenes judiciales sin adentrarse en los archivos públicos y privados y en la memoria histórica de los escasos supervivientes. Espero que los hechos que me apresto a narrarles con la mayor escrupulosidad e imparcialidad de la que he sido capaz para quien perdió gran parte de su familia bajo el terror de las palizas, las violaciones y los fusilamientos, puedan aportar un grano de arena para romper maniqueísmo y para demostrar que si la Segunda República se hubiese comportado como un régimen democrático, ese régimen podría ser todavía hoy el de todos los españoles. Algunos historiadores han juzgado la represión en zonas frente populista de sistemática. No cabe duda de que en el caso del clero regular y secular resultó evidente, como han demostrado pues el amigo que me ha precedido, ¿no? y el arzobispo emérito de Badajoz, Antonio Montero, y más recientemente también pues
el sacerdote que vive en Roma, Cárcel Ortiz, que acaba de publicar ahora mismo en el 2008 un libro en Espasa Calmia realmente interesante. Trataba de mi abuelo Antonio de Llera Espínola, cargado en el camión hacia el cementerio con una pierna rota. Sus hermanos Joaquín y Emilio, y sus parientes Máximo Espínola Cárdenas, Felipe de la Gala Llera y el exalcalde radical cedista Antonio Esquiliche González. No todo terminó aquí. Desgraciadamente, el 24 de septiembre tuvo lugar la matanza más cruel llevada a cabo por los milicianos del lugar y de pueblos limítrofes, con el fin de ahorrar a los hombres del Comité del Pueblo fusilar a personas que conocían de toda la vida y que muchas de ellas pertenecían a su misma clase social y en muchos casos más bajas. En una casa de la familia, muy cerca de la placita de Granja, la de ayer y la de hoy, se habían refugiado el abuelo, que era el único que quedaba de los hombres, los demás hombres habían sido ya todos fusilados. Se habían refugiado el abuelo Sebastián de la Gala Ortiz, de 78 años de edad, con su familia, y 3 criadas, aparte de algunos familiares de estas últimas criadas, todas mujeres y niñas. Además de otro familiar, Paula Henao Montero, de 70 años, que por ejemplo los libros dicen que murió en la casa, pero efectivamente no, porque se estaba marchando desde la casa de don Sebastián de la Gala, se estaba marchando a la suya con una criada y las mataron a las 2 en el camino. El resto estaba compuesto por 3 hermanas, Felisa, Piedad y Ventura de Llera de la Gala, y su prima Rosario Llera, de 16 años. A ellos se habían unido Lola Durán con sus 3 hijitas, Loli, de 5 años, Marinieve, de 2 y medio, y Pili, que aún no había cumplido su primer año de edad. Las criadas y parientes allegados señalaban Rafaela Barroso Sánchez, 55 años, Josefa Antonia Corvillo Corro, 25 años, Eloísa Gallardo Barrero, 70 años, Emilia Romero Calera, 53, y la niña Encarnación Rudilla Calero, que estaba estudiando y era una hija de las criadas. Y aparte de ser fusilada, pues parece ser que padeció otros suplicios antes. Se encontraba allí también otra prima, Pilar Llera Llera, que no corrió la misma suerte. Cuando los milicianos entraron, fusilaron inmediatamente al abuelo Sebastián de la Gala. Después llegaron al cuarto donde estaban reunidas las mujeres y los niños. Entonces uno de los asesinos gritó: «Aquí solo hay hombres y mocosas», como diciendo, a lo mejor no vale la pena hacerlo. La respuesta de uno de sus compañeros no se hizo esperar. «Sí, pero son las semillas del fascismo». Enseguida, otro miliciano, apodado Zambomba, empezó a disparar descargando varias vainas o cargadores. En medio de la confusión y los gritos, algunos se salvaron y otros quedaron heridos. Estos últimos fueron Felisa de la Gala Llera y la joven estudiante, hija de una de las criadas, Encarnita Rudilla Calero. La niña, verificando que se desangraba, porque el tiro no le entró directamente en un órgano vital, le entró de costado, ¿no?, envuelta en el miedo y en el dolor, empezó a reclamar auxilio, pensando que el Zambomba hubiese abandonado los alrededores. Los gritos fueron escuchados por muchos vecinos, entre ellos por el médico del pueblo, don Juan Merino, quien, con el pretexto de tratarse de una hija del pueblo e intentando por ello enternecer al presidente del Comité Revolucionario, Francisco Ramírez Cabezas, se atrevió a pedirle permiso para socorrer a Encarnita. La respuesta resultó tan equívoca: «No le damos ninguna seguridad», como diciendo, entre usted, pero allá con sus consecuencias, que el médico tuvo miedo por su vida y volvió a su domicilio. Coraje no le sobró, pero las consecuencias hubieran podido ser desastrosas para él.
Las dos heridas, es decir, Felisa de la Gala y la niña, las dos heridas murieron lentamente ante la indiferencia y el miedo. Se salvaron 4 personas. Quizás la menos traumatizada, si el término fuese apropiado en semejantes circunstancias, resultó ser mi tía Pilar Llera, escondida debajo de una cama, y a la que debo buena parte de los hechos que estoy exponiendo, en 2 días de conversaciones en Badajoz, de los cuales quisiera olvidarlo todo, como si se tratase de una pesadilla infernal. De las 3 hijas de Lola Durán, murió enseguida Marinieve, de 2 años y medio, a causa de una bala y de un golpe brutal contra la pared. Su cuerpo cayó encima de su hermana mayor, Loli, que quedó atrapada entre el cuerpo de su hermanita y de una de las criadas. La niña, esta última, la de 5 años, se salvó, pero la experiencia la dejó destruida para siempre, hasta el punto de perder el habla, excepto la imitación de los disparos del zambomba. ¡Pum, pum, pum! Murió al cumplir los 40 años, a pesar de los cuidados de su madre, Lola Durán, que al escuchar los culetazos de fusil contra la puerta falsa, cogió en brazo a su hija menor, Pili, de 11 meses, huyendo al campo cercano hasta la entrada de las tropas nacionales, dejando detrás a sus otras 2 hijas, Marinieve, de 2 años, como hemos dicho, estripada contra la pared, y a Loli, destruida en el cuerpo y sobre todo en el alma durante su corta vida. Pili, la niña de 11 meses, es hoy una mujer de 70, ayuda también indispensable por los documentos que me ha facilitado recientemente. Ella, como hemos dicho, se salvó gracias a la velocidad de su madre y a la ayuda de la sirvienta, que sin hijo y con un corazón de oro, una de las sirvientas se interpuso entre el fusil de un miliciano y el cuerpo de su madre, que la cobijaba en su seno, escapando. Que Dios se lo pague con creces a tan generosa persona, y si es posible que el mismo Dios perdone las atrocidades de los milicianos de Granja, incluido el zambomba. Pili y su madre tuvieron más tarde que tragarse algunos enormes sapos de la propaganda de guerra primero y más tarde durante la democracia de historiadores ignorantes o sin escrúpulos. De Granja a Sevilla, donde encontró publicado un librito del título Segundo avance del informe oficial publicado por el Estado franquista, donde leyó, entre otros documentos, el informe médico parcial de los cadáveres encontrados insepultos en el pueblo de Granja de Torrehermosa. Lo firmaban 3 médicos que ya leerán ustedes en las actas. El informe médico será publicado en las actas de este congreso. A modo de ejemplo, transcribo solamente uno de ellos. Se refiere al cadáver número 9. Reza así: cadáver de mujer de unos 24 a 26 años de edad, con magullamiento del cráneo, desarticulación de la cabeza, fractura del brazo derecho, exoftalmia del ojo izquierdo, contorsiones en la región genital producidas por una posible violación. Final de la cita. En el mismo opúsculo se hallaban la fotografía de muchos cadáveres que Lola reconoció como miembros de sus familias, entre ellos el de su hijita Marinieve, de 2 años y medio, y el del abuelo don Sebastián de la Gala, rematado a hachazos. Pues bien, no mucho después le llegó a sus manos otro opúsculo del título Franco y su obra. La introducción inicia con este párrafo, que era propaganda contraria, era propaganda de los frentes populistas. Yo siempre repito el nombre de Frente Populista porque me parece, para mí república quiere decir democracia, y llamarle republicano es darle un piropo. La introducción inicia con este párrafo, la de la propaganda Frente Populista.
Esta modesta publicación, que reproduce unas cuantas de las miles de fotografías tomadas en España por periodistas extranjeros, es una documentación gráfica que no deja lugar a dudas y que permite ver a la gente civilizada del mundo entero cómo las hordas fascistas asesinan hombres, destruyen obras de arte, martirizan mujeres y ofenden los más puros sentimientos humanos. En la página siguiente, Lola Durán leyó, después de su reciente experiencia, otro párrafo que le haría ver el mundo al revés. ¿Quién, decía el párrafo así, quién será capaz de no sentirse horrorizado ante este macabro espectáculo? ¿Qué madre no llorará apretando a sus pequeñuelos contra su pecho? ¿Qué corazón de hombre no se sentirá henchido de odio contra los asesinos? Lo que Lola Durán no habría imaginado nunca fue que las fotografías del segundo librito coincidían con las del primero. De nuevo los cadáveres de sus familiares de granja totalmente desfigurados. Sé que me queda poco tiempo y que a lo mejor mi amigo don Alfonso me empieza a mirar mal. Empezaría, bueno, se lo voy a resumir brevemente porque merece la pena. En el año 1987 apareció uno de los documentales así, pues, que se han difundido más sobre la guerra civil. Estaban dirigidos por Manuel Tuñón de Lara, Ángel Viñas, y el tercero es un amigo y por eso no lo cito. En el momento en que el cronista anunciaba la represión franquista en Burgos, aparecieron las imágenes, fíjense ustedes, en 1987, cuando anunciaban la represión franquista en Burgos, aparecieron las mismas imágenes de los dos opúsculos citados. Es decir, la aniquilación de las familias de la Gala y Llera y parte de Espínola, con rostros y cuerpos bien reconocibles, desgraciadamente para la que lo vio, ¿no? La interesada pidió que la televisión corrigiera en el mismo programa la enorme equivocación. El director pidió perdón a la superviviente, escribiendo que entendía el dolor y la crispación de los sobrevivientes y se sumaba a su dolor, pero la debida rectificación no llegó nunca. El diario ABC del 31 de mayo de 1987, si ustedes quieren verlo, yo lo tengo, pero no se lo he querido enseñar porque son fotografías espeluznantes, ¿no? El diario ABC del 31 de mayo del 87 sacó un reportaje con 5 fotografías de buen tamaño y muy reconocibles sobre el exterminio de mi familia en Granja de Torrehermosa. En algunas de las fotografías se pueden ver heridas producidas, según el parte médico, por golpe de hacha. Uno de los cadáveres más reconocibles era el de Eloísa Rodillo Calero, la niña de 11 años, estudiante, hija de la costurera Eloísa Galero Gallardo. Y me voy al final para no haber contado solamente una historia, pero termino enseguida, ¿no? Para terminar con alguna conclusión. Ya lo verán ustedes, para eso están las actas. Terminamos volviendo a la triste historia del pueblo de Granja de Torrehermosa. Digo esto porque había hablado de la ceda y de la persecución de los católicos y de los partidos de derecha. Terminamos volviendo a la triste historia del pueblo de Granja de Torrehermosa, donde fueron exterminados todos los sacerdotes, que por cierto, nuestro amigo, aquí le tengo que preguntar, ¿no?, porque las fuentes no coinciden. Aparecen 3 solamente en los registros civiles, pero la familia me ha dicho, entre ellos mi padre, que los conocía, que estuvieron 5 porque 2 venían de fuera, pero hay otro libro de Gutiérrez Casalá que indica con nombre y apellido el de 9 personas. Así que decía, donde fueron exterminados todos los sacerdotes, 9, 5, 3, no sé, familias enteras de monárquicos y cedistas, juntamente con sus fieles servidores, con relaciones de afecto y amistad difíciles de comprender en la sociedad materialista y fría de hoy. No hay que olvidar que en la provincia de Badajoz fueron asesinados 51 afiliados al Partido Radical de Lerroux,
formación política aliada con la CEDA durante el Bienio Blanco, como ustedes saben. Los hechos de Granja de Torrehermosa nos dan una idea de quiénes fueron las víctimas en las zonas rurales: terratenientes, labradores, arrendatarios y campesinos, ligados por amistad con los primeros, además de buena parte de los afiliados a los partidos que no formaban parte del Frente Popular. Además, naturalmente, del clero que en muchas ocasiones sus miembros vivían al límite de la pobreza. No fue, pues, nuestra guerra incivil una batalla entre ricos y pobres, ni siquiera entre la derecha y la izquierda, pues los líderes de los partidos burgueses en la parte del Frente Popular contaron cada vez menos. Basta leer la memoria de Alcalá Zamora y del mismo Azaña. Si no queremos buscar denominaciones complicadas, tendremos que decir que se trató de una guerra de exterminio. Y si este término lo aplicamos a la represión frente populista, objeto de este Congreso, tendremos que concluir que la ideología preponderante dentro del Frente Popular, es decir, la línea marxista, leninista, estalinista, intentó por todos los medios acabar con todos aquellos españoles no dispuestos a aceptar una república de tipo soviético.